lo está denunciando por abuso de autoridad. Y justamente para hablar del tema hemos invitado al defensor legal de Ollantumala, el doctor Edison Guamán, quien ha presentado y es quien técnicamente ha hecho esta denuncia. A ver, doctor Guamán, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Un gusto también. Le hablamos a la pantalla y nos ubicamos allí en el centro. Está perfecto. A ver, para primero entender el contexto de esta denuncia, ¿no? Estamos hablando de un proceso que, entiendo, Ollantumala emprende contra este juez porque siente que el juez cometió un abuso de autoridad contra él. Pero denos el contexto de esta ofensiva legal que hemos llamado del señor Humala contra el juez Concepción Carhuancho. En sí es un ejercicio de su derecho, como que lo tenemos todas las personas, para poder denunciar. ¿Qué pasó? Nosotros, en el caso que tiene el expresidente Ollantumala, Tasso, por aportes de campaña, de las campañas 2006-2011, el señor Martín Belaúnde Locio también era procesado junto con nosotros. Pero el tema acá puntual es de que la ilegalidad que se cometió es de que el tratado de extradición Perú con Bolivia, expresamente su artículo 13 dice que el Perú no lo puede procesar y condenar al señor Martín Belaúnde Locio por un delito que no fue entregado acá en Perú. Entonces, o sea, de alguna manera el juez Carhuancho en este proceso no hizo caso de lo que dispuso la justicia boliviana. La justicia boliviana dijo, Perú, en el año 2015, te lo entrego al señor Martín Belaúnde Locio, pero solo para que lo proceses por el delito de colusión en caso centralita. Nunca le dijo que lo procesen o lo sentencien para el caso de aporte de campaña donde está el expresidente Ollantumala Tasso. Y Belaúnde ha sido considerado colaborador en ese caso, ¿no? La colaboración es ilegal, ¿por qué? Entonces, el tratado Perú-Bolivia tiene un mandato prohibitivo donde le dice no puedes procesar y condenarlo. Entonces, al ser eso, como está la norma, nunca se debió dar la colaboración a Martín Belaúnde, porque no tiene el Perú facultad para procesarlo y condenarlo, porque no tiene ampliación de extradición. ¿Por qué? Porque Perú lo pidió y Bolivia le rechazó. Acá el punto central es que Bolivia le informa a Perú, te rechazo la ampliación de la extradición que me pides por Martín Belaúnde Locio para que sea procesado en el caso del expresidente Ollantumala Tasso. Cooperación Judicial del Ministerio Público le informó al juez Richard Concepción Carhuancho 2 veces. ¿Y por qué él actúa, digamos, sin ver la justicia? Porque el juez puede decir, yo tengo un margen de acción, la justicia boliviana puede pensar esto, pero yo como juez tengo mi criterio. ¿Podría alegar eso Concepción Carhuancho? Sobre eso no tiene un margen de acción. ¿Por qué? Porque el tratado es claro, el tratado lo prohíbe. Y es más, nosotros hace 2 días hemos obtenido otra resolución donde el propio juez Richard Concepción Carhuancho reconoce en el año 2022 que no se puede aprobar el acuerdo de colaboración del señor Martín Belaúnde Locio porque no tiene ampliación de extradición. Ahora, ¿cuán importante ha sido este acuerdo para conseguir la sentencia en primera instancia por lavado de activos? Lo que pasa es que el señor Martín Belaúnde Locio, al entrar como colaborador por una colaboración ilegal que le aprobó el señor Concepción Carhuancho, fue un testigo en nuestro caso. Y al ser testigo en nuestro caso, ha dado información porque para nosotros hemos demostrado que es una información falsa. ¿Y la justicia la considera prueba válida? Correcto. Entonces ustedes, digamos, están apuntando a, por un lado, pedir que se procese, denunciar penalmente a Carhuancho, y por otro lado entiendo que ustedes están apelando esa sentencia. Sí, un proceso que ya correcto, es más largo, ¿no? Correcto, pero sin perjuicio de que la apelación siga su trámite, lo que nosotros buscamos es que se haga justicia, porque acá el señor Richard Concepción Carhuancho aprobó una colaboración pese que el señor Martín Belaúnde Locio no tenía ampliación de extradición por Bolivia, porque Bolivia lo rechazó. ¿Ustedes cuándo han presentado la denuncia contra el juez Carhuancho? Lo hemos presentado el día viernes. Entonces, acá es un hecho muy grave, porque no solo es la participación del señor juez Richard Concepción Carhuancho, sino también de la Oficina de Cooperación, porque hace... De la Fiscalía, del Ministerio Público. Sobre el mismo hecho, curiosamente, la Oficina de Cooperación no dice toda la verdad al juez de Concepción Carhuancho y a los miembros colegiados. Y es más, a la defensa también le ha ocultado información.
Nosotros tuvimos que pedir información por acceso a información pública para recién enterarnos qué cosa había dicho Bolivia realmente. Concretamente la denuncia es abuso de autoridad, Abuso de autoridad de prevaricato, ¿por qué? Porque hay un mandato prohibitivo, que es el artículo 13 del Tratado de Extradición entre Perú y Bolivia, donde le dicen que no lo pueden procesar y sancionar por un hecho o delito que no ha sido extraditado. Entonces la pregunta es, ¿el señor Martín Belón del Ocio tenía ampliación de extradición para nuestro caso? No. ¿Cómo lo determinó? Porque Bolivia, la Corte Suprema de Bolivia lo dijo. Y es más, hace 3 semanas o 2 semanas, el fiscal Juárez Atoche estuvo en otro medio de comunicación y reconoció, dijo, efectivamente, Bolivia lo rechazó. O sea, como con ese testimonio nada más, la Fiscalía podría procesar penalmente al juez Carguancho. O sea, con el testimonio del fiscal Germán Juárez. No solo es el testimonio, sino son los pronunciamientos de la Corte Suprema de Bolivia, donde expresamente dice rechazar la solicitud de ampliación. Y Ahora, además, Bolivia... ¿cómo un tema así tan evidente se pasa por alto en la justicia peruana? O sea, como un tema tan, si usted me lo dice, uno diría, oye, claro, los abogados saben qué pueden y qué no pueden hacer. Los jueces también saben que cuando hay un proceso de extradición, cuando hay un proceso de colaboración eficaz, hay ciertos límites, ¿no? Correcto. Hay ciertas limitaciones que el juez del proceso de extradición define claramente, ¿no? ¿Cómo es que ocurre, digamos, esto que finalmente termina perjudicando al expresidente? Hay que tener en cuenta que hasta antes de la sentencia del TC, todos los acuerdos de colaboración eran reservados, ocultos, y no teníamos acceso. A raíz de la sentencia del TC, recién hemos podido obtener de manera formal la sentencia de colaboración del señor Martín Belón del Ocio. Y cuando revisamos la sentencia, no encontramos ningún pronunciamiento respecto a la información que había dado de Bolivia de rechazar la solicitud de ampliación de extradición. Ahora, doctor, quizá para poner en contexto al auditorio de Latina, este es un proceso que se desprende de otro proceso mayor, ¿no? La apelación y el pedido de libertad que está haciendo el propio expresidente Humala. Hace 2 semanas decía, ¿por qué sigo preso? ¿No? Comparando su sentencia en primera instancia por lavado de activos con el caso de Keiko Fujimori, con el caso de la ex embajadora Susana de la Puente. O sea, encontraba el expresidente Humala razones para decir estoy preso injustamente. ¿Cuál es ese contexto, digamos, y explicar un poco la situación legal de Ollanta Humala? ¿Por qué sigue preso? En concreto, la Sala Superior Penal lo que ha dicho es terminemos la apelación, el juicio de apelación. Entonces, nos están llevando hasta el final de la apelación, que es prácticamente que va a durar aproximadamente 1 año, para recién resolver ese tema de fondo. Entonces, el expresidente Ollanta Humala Tasso, con razón, es lo que reclama, es igualdad. ¿Pero 1 año él seguiría preso 1 año? No, nosotros estamos justamente haciendo las acciones, tenemos habeas corpus en el TC, que también estamos pidiendo que se nos aplique el mismo criterio que se aplicó a la señora Keiko Fujimori y también el pronunciamiento de la Corte Suprema en el caso de la señora Susana de la Puente. Entonces tenemos habeas corpus que están ya en el TC, esperando vista la causa, para justamente que se defina de una vez la situación jurídica del expresidente Ollanta Humala Tasso. Ahora, lo que también entendí era que el reclamo legal de Humala era, me leyeron una sentencia y me obligaron a que se ejecute la sentencia, ¿no? La sentencia del expresidente Ollanta Humala Tasso es una sentencia pobre, que sirve como ejemplo para una facultad de Derecho de cómo no se debe redactar una sentencia. ¿Por qué? Porque se han cometido varios abusos. Le han dictado detención el 15 de abril cuando no había una sentencia escrita y la Constitución expresamente establece que solo se puede dictar detención cuando hay flagrancia o con resolución escrita y motivada. Y en ese caso no sucedió. Es por eso que a raíz de ese hecho, los magistrados, la doctora Naiko Coronado, Omar Bengoa y Juana Caballero, están siendo investigados por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Y hay una recomendación de sanción. La semana pasada fue el informe oral. Entonces, y también hay una investigación preliminar contra ellos por abuso de autoridad. Y otro claro ejemplo de los abusos que se han cometido en esa sentencia por estos magistrados es que al expresidente Ollanta Humala nunca, repito, nunca lo investigan, nunca lo acusan por el hecho de apoyo total. Pero en la sentencia lo condenan
por ese hecho, pese a que la Fiscalía nunca lo investigó y nunca lo acusó. Claro, en el fondo el tema de los aportes de campaña no percibidos como delito de lavado de activos, esa es un poco la teoría que le permite a Ollantumala decir ha habido muchas irregularidades en mi investigación, ¿no? Para cerrar, por Claro, favor. sí, así es. Pero en la sentencia hay varios abusos que van saliendo, como te repito, la ejecución provisional de la pena sin una sentencia escrita, contraviniendo la Constitución. Condenarlo por un hecho que nunca fue imputado por la Fiscalía. Permitir que el señor Martín Belaúnde Locio permanezca en juicio y declare como acusado y como colaborador, pese a que Bolivia había rechazado su ampliación de extradición. Y ahora, Un grupo grave de irregularidades que por supuesto esperamos también pueda responder el juez Richard Concepción Carguancho. Doctor Edison Guamán, le agradezco su tiempo en Latina, creo que ha quedado claro el punto y la denuncia que están presentando contra este magistrado. Muchísimas gracias. gracias, muy amable. Buenas noches. Igualmente.